Hola temponauta, ¿qué tal estáis? Soy Bernardo, bienvenido una vez más a Orden del Tiempo. Hoy os traigo, 14 de febrero, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma, un caso de una casa encantada, de un caso Poltergeist, quizá el primer caso Poltergeist recogido en la historia, sobre todo por la prensa norteamericana, y también el que dio paso a los fenómenos paranormales en casa, ¿no? Ligado a las casas y sobre todo de recrear de alguna forma todo ese ideario que posteriormente lo irá recogiendo las diferentes lenguajes televisivos, tanto para cine como para televisión, que será muy importante este caso para la cultura cinematográfica. ¿De qué estoy hablando? Ante todo esto, suscríbete, dale like y, muy importante, muy atento al vídeo. Hoy os traigo el caso del Poltergeist de Popper, un Poltergeist ocurrido en 1958 en Long Island, muy cerca de Nueva York. Ahora sí que sí, vamos a conocer a la familia Herman y a lo sucedido con ellos dentro del vídeo. Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Amigos, no tenemos que ir hasta 1958, muy cerca de la ciudad de Nueva York, a unas 30 millas, en Long Island. Qué casualidad que curiosamente que en esa misma zona, años después, ocurrirá el famoso Poltergeist de Amityville. ¿Están relacionados ambos casos? Quizá nadie se ha hecho esta pregunta hasta la fecha que yo recuerde, pero es bastante llamativo y sobre todo la poca separación entre un caso y otro. Como he comentado, Long Island, una familia normal y corriente, compuesta por 4 miembros. La familia Herman, compuesta por un padre que trabajaba en el aeropuerto, en este caso James Herman, su mujer enfermera Lucy Herman también, y también tenía 2 hijos, una hija de 13 años llamada Lucy y un niño de 10 años de cuyo nombre también comparte con el padre, en este caso James. Todo ocurrió un 2 de febrero. Esa noche el padre trabajaba y la familia, era un día normal, acababa de entrar el mes de febrero, una noche cotidiana en un barrio, una barriada típica estadounidense, una casa que la arquitectura podemos decirlo que es semejante a la casa de Amityville, ¿no? Esta casa estilo rancho, compuesta por 3 dormitorios, un sótano, un salón y una cocina. Básicamente era la típica casa prototípica de la barriada estadounidense y sobre todo de aquella casa de la década de 1950. La familia había adquirido el solar de esta casa pues prácticamente en 1953, cuando habían comenzado a edificar esta casa y vivieron prácticamente toda su vida, pero este hecho marcó un antes y un después para la familia Herman. Esa noche, 2 de febrero, la familia, por aquel entonces estaban la madre y sus 2 hijos, comentado que el padre trabajaba esa noche en el aeropuerto, le había tocado turno de noche y terminaron de cenar, se fueron cada uno a sus habitaciones para acostarse, pero empezaron a escuchar ruidos extraños, ¿no? Pops, así. ¿De dónde venían esos ruidos? Bueno, la madre se levantó, buscó por toda la casa y lo que más le llamó la atención fue cuando abrió la puerta del sótano y vio botellas de diferentes tamaños, todas eran de cristal y el tapón era de rosca. Todas las botellas estaban abiertas y todos los tapones estaban por el suelo. Ese pop que había escuchado no era más que los tapones salir volando y caer al suelo. Ella no sabía lo que podía haber ocurrido. Primero se asustó, llamó a su marido al trabajo y le comentó todo lo que había ocurrido. No había ningún incidente más, parecía que nadie había entrado en la casa.
Así que se fue directamente de su habitación, con mucho cuidado, se acostó y a eso de las 7 de la mañana regresó James Herman. Sorprendido, entró en el sótano y vio que botella como lejía y otro tipo de refrescos, Mistol, detergente, toda la botella de cristal, toda ella con tapones de rosca, no estaban. Bueno, él se dedicó a enroscar y volver a poner los tapones en su botella. Primeramente pensó que quizás se debe a alguna especie de reacción química de algún producto que ha hecho pues saltar, ¿no? Esos tapones, pero lo raro es que ninguno son corcho y que necesitan una gran fuerza para destamponar esas botellas, ¿no? Sobre todo si son de rosca. Bueno, fueron pasando el día y los fenómenos seguían, ¿no? Se iban escuchando pop, así, boom, pop, 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 y toda la botella de la casa se fueron igualmente descorchando, desentaponando, perdón, porque no eran botellas de corcho y no podían darle una explicación. El padre empezaba a sospechar de que era una especie de broma, sobre todo de uno de sus hijos, James. James era un amante de la ciencia y le gustaba hacer experimentos, ¿no? Bueno, pues estuvo un fin de semana espiando, entre comillas, vigilando a su hijo. Seguían en este caso, los pop, las botellas, moverse, hacer ruido, desentamponarse. Pero le parecía muy raro. Decía, si he estado todo el fin de semana con mi hijo James, lo he observado, he visto todo su movimiento, no se ha acercado a ninguna botella. Claro, este hombre pues pensaba de que en días anteriores, cuando su madre, y antes de ese fin de semana, habían visto o habían escuchado esos extraños fenómenos de esos tapones salir volando, era que el padre sospechaba de que James había calculado tanto el tiempo echando algún tipo de sustancia química para que la botella pues se desentamponase, y justamente calcular el tiempo para cuando él llegase del colegio y asegurarse que su madre y su hermana estuviese allí, pues ver la cara sorprendida, ¿no? de ellas. Bueno, pues era una de esas sospechas. El pequeño estaba en el cuarto de baño lavándose los dientes cuando su padre pasó por allí y justamente dentro del cuarto de baño una botella hizo pop, se abrió. El padre, asustado, se fue hacia él, le echó la culpa, le recriminó. El niño, asustado y en defensa propia, dijo que él no podía, que él no era, que era inocente. Pero para sorpresa del padre y del hijo, los fenómenos paranormales se hicieron presentes en el cuarto de baño. Las botellas no solamente se desentaponaban, sino empezaron a tirarse solas al suelo. Un hecho que asustó a ambos, salieron corriendo, y este hecho marcará un antes y un después de la familia Herman, y sobre todo en el periodismo de Estados Unidos. ¿Por qué? Después de salir del cuarto baño, James Herman cogió el teléfono y llamó rápidamente a la comisaría. Al principio los agentes pues no se creían todo esto, decían de que era una broma muy pesada y que por favor dejasen de llamar por cuestiones similares. Pero llegó un momento en que el agente, en este caso el comisario, vio que la voz de James Herman era similar a una persona que pedía ayuda desesperadamente. ¿Vale? Mandó a un agente y este agente dio fe de que en esa casa pasaban cosas muy raras. Este fenómeno se dio a conocer, o este poltergeist se dio a conocer como el nombre de Popper, ¿no? Por esos sonidos pop de las botellas, y empezaban a llegar diferentes investigadores a la casa, tanto periodistas, científicos y también primero investigadores o la primera ola de investigadores ligada a los fenómenos paranormales, una ola anterior al matrimonio Warren, que por aquel entonces estaban empezando, ¿no?, a investigar, pero
no habían podido llegar todavía hasta la casa de los Herman y empezaban a, bueno, quizás se deba a corrientes de aire, quizás se deba a un manantial que pasaba por debajo de la casa y provocase algún campo electromagnético que pueda de alguna forma interactuar con las botellas y hasta abrirse y tal. Pero los fenómenos se fueron incrementando. La familia Herman era muy católica y pidieron ayuda a un sacerdote. Este sacerdote bendijo la casa, hizo un exorcismo, pero esto no apaciguó al poltergeist. Esto parece que fue un detonante porque las cosas fueron a peor. Sobre todo fue justamente una noche en la habitación del matrimonio. Tenían una botella con agua bendita. Escucharon un fuerte estruendo. El tapón había salido volando y la botella estaba en el suelo con el agua bendita derramada. En este caso había varios investigadores, un policía y el propio matrimonio. Este matrimonio tocó junto con el policía y el periodista la botella, y esta botella estaba caliente. ¿Qué había calentado dicha botella? Porque era la primera vez que un fenómeno de cambio de temperatura se manifestaba en un objeto en esa casa. También algunas estatuillas empezaban a moverse, como de una Virgen María. Empezó a cruzar la habitación de punta a punta, a volar hasta darse con las paredes. Una estatuilla de un caballo en el sótano, cuando algunos investigadores bajaban a este, salían volando y le golpeaban la pierna hasta prácticamente hacerse moratones. Y todo esto se fue incrementando y la prensa fue haciéndose eco cada vez más de todo esto, hasta incluso la revista Times le dedicó varios artículos al poltergeist de Herman, al poltergeist de Popper, a ese fenómeno de casa encantada que estaba sucediendo en Long Island. La familia empezó a recibir multitud de cartas. Muchas de ellas, incluso una mujer en Chicago decía que en su casa había fenómenos similares, pero descubrió de que no estaban relacionados con los fenómenos paranormales, sino que era una corriente de aire que entraba por su chimenea, y todo esto pues movían los objetos. Quisieron replicar esa especie de experimento con un ventilador dentro de la chimenea de la familia Herman, pero en este caso, antes de enchufarlo y de dar comienzo al experimento, las cosas se agitaron dentro de la casa y muchos de ellos tuvieron que salir corriendo por seguridad. El mes de febrero fue avanzando y un día uno de estos investigadores dijo: por favor, ustedes necesitáis descansar, os aconsejamos que salgáis de la casa y os vayáis a pasar la noche en casa de algún familiar, en un hotel, y descanséis y volváis al día siguiente. Curiosamente, la noche que abandonaron la familia, el hogar no ocurrió ningún fenómeno paranormal. Pasó el mes de febrero y por días los fenómenos se pararon. También se conjuraron multitud de teorías e hipótesis sobre el asunto. Mucha gente se llegaba a preguntar si realmente este fenómeno poltergeist quizá estuviese ligada al fenómeno ufológico. Me ha resultado muy curioso, ¿no?, que ligasen ambos mundos, el de la parapsicología y el de la ufología. En este caso, recordemos que un año antes, en 1957, ocurrió el famoso caso de los duendes de Huntsville, ¿no? Uno de los casos ufológicos más llamativos de encuentro en la tercera fase hasta la fecha. Pero no solamente teoría ufológica, sino también los rusos, que habían creado unos túneles por debajo de los Estados Unidos y estaban realizando algún tipo de experimento, y también que la familia solo buscaba protagonismo, que solo querían dinero, que solo querían fama, etc, etc, etc. Bueno, pasaron los días, entramos en el mes de marzo
y los fenómenos pues básicamente se cortaron, se apaciguaron. Pero hay algo muy curioso, que una de estas teorías, y sobre todo el grupo ECTA, defiende mucho esta teoría, sobre todo sobre el origen del poder de los poltergeist, ¿no? Y es que muchos de ellos afirmaban de que quizá uno de los niños estuviesen implicados en el fenómeno de los fenómenos paranormales de este poltergeist, pero que inconscientemente no lo llegasen a controlar y que habían desarrollado algún tipo de actividad psicopsíquica. Bueno, pues que inconscientemente los niños provocasen los fenómenos paranormales con el poltergeist, ¿no? Descartaron rápidamente al niño James y todo apuntaban hacia la niña Lucille, de que la llegada de la pubertad había tenido algún hecho traumático personal que junto con las hormonas pues habían desencadenado en el desarrollo de esta actividad psíquica y que moviese, ¿no?, todo este tipo de fenómenos hasta la fecha sobrenaturales, paranormales. Llegado el 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo, aquellos fenómenos ya no solo movían botellas ni desencadenaban tapones, habían vuelto. Pope había vuelto. Es cierto de que la familia pues no se había puesto en contacto mediante Ouija u otro tipo de medium, porque por esa casa pasaron de todo tipo de personas también, incluso muchos supuestos chamanes, líderes de secta, personas pseudo religiosas que decían que iban a limpiar la casa de los espíritus de un antiguo cementerio indio, etc, etc, etc. Pero sobre todo esos días antes del 12 de marzo, los fenómenos paranormales pues fueron muy violentos, prácticamente atacaban a los que entraban en la casa, se movían las mesas, las sillas salían volando, las camas prácticamente corrían. Pero pasado el mes de marzo, Pope dijo adiós para siempre, y hasta la fecha la familia Herman no tuvo más testimonios de fenómenos paranormales en su propio hogar, hasta el punto de que en las sucesivas semanas y meses muchos investigadores pues fueron a la casa a preguntar, a hacer experimentos, pruebas, recoger datos, investigación, pero no encontraban ningún tipo de respuesta, no recogían absolutamente ningún tipo de datos. El matrimonio Herman pues está ya cansado del asunto de que muchas personas pues iban a su casa simplemente por morbo, y desde ese 12 de marzo de 1958 no había ocurrido ningún otro hecho de fenómenos paranormales. Así que en el verano del 58 la familia dijo hasta aquí había llegado y no volvió a recibir ningún tipo más de investigador ni de periodista ni ninguno que iba hacia esa casa por mera curiosidad. Este hecho fue tan llamativo en la prensa y fue tan controversial porque es el primero que se hizo viral de este modo, o que lo recogió fuertemente, en este caso la prensa, que se quedó en el colectivo popular de los Estados Unidos, hasta el punto que en la década de 1980 una película se hizo muy popular y se hizo muy famosa porque en parte bebe mucho de este fenómeno paranormal. Estoy hablando de la película Poltergeist. Recordemos, la película tiene como protagonista la niña Caroline, ¿no?, que es la desencadenante principal o la gran protagonista de toda la película, y sobre todo relacionada con los fenómenos extraños paranormales que ocurren en esa casa. Y nada, amigos, hasta aquí ha llegado este vídeo, un vídeo bastante largo, alrededor de 20 minutos. Espero que os haya gustado, a mí me ha encantado hacerlo, investigar este asunto y demás. Y nada, Temposnautas, que nos vemos aquí próximamente en Orden del Tiempo, un nuevo tema. Dale like, apoya el canal, suscribiros en el caso que no lo está, y nos vemos nuevamente aquí en Orden del Tiempo. Un saludo y hasta pronto, amigos. Adiós.